hablar de la Divina Comedia ahora, ¿eh? Se cumplen 700 años de la muerte de Dante Alighieri, hay una serie de celebraciones alrededor, pero también uno lee noticias, como leía el otro día, salió en los diarios, que en una traducción en Holanda cortaron la parte donde aparece Mahoma en el infierno. Entonces uno dice, la teoría de la cancelación llega hasta la Divina Comedia, realmente. Dijeron, para no herir susceptibilidades o algo por el estilo. No, yo realmente me cuesta entender, últimamente por una cosa o por la otra, pero siempre estamos hablando de este tema, porque genera novedades, por hacerlo de alguna manera, todo el tiempo. Bueno, en la Argentina también tenemos una novedad con respecto a la Divina Comedia, pero buena, porque apareció una nueva traducción de la Divina Comedia. Y su autora es Claudia Fernández Speyer. ¿Lo dije bien? Speyer. Hola Perfecto. Claudia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Una, ¿Cómo por estás? supuesto, una experta en el tema, una académica. Y uno empezaría por decir eso. Yo recuerdo hace unos años salió la de Jorge Aulicino, no hace tanto. Y bueno, vos además tenés un libro, aparte de esta traducción tan importante, tenés un libro que se llama Las distintas traducciones de la Divina Comedia, ¿no? Que sacó Eudeva hace unos años. Recordando la de Sí, Bartolomé Mitre, que es la primera, después la de Batisteza, digo las principales, la de Aulicino hace unos años y ahora la tuya. Y quiero que nos expliques qué aporta una nueva traducción, por qué sentiste que querías hacer una nueva traducción. bueno, un clásico como Dante, tan amado en nuestro país y tan infinito en su lengua original, siempre va suscitando la necesidad de que las nuevas generaciones propongan su propio Dante. Claro, Y en realidad existía un vacío en cuanto a la posibilidad para los estudiantes de acercarse a la obra con una edición que tuviera muchas notas, que tuviera una introducción importante, que introdujera justamente al tiempo de Dante y a la manera de leer que tenían los lectores medievales, ujú, que había quedado de algún modo vacante este espacio desde que se agotó la traducción de Batisteza, justamente, que es que la que muchos del, de nosotros usamos de en la los años escuela o en la 70, ¿no? La universidad. de Batisteza de los 70. Yo por Sí, lo es del que... 72 la primera, pero tuvo una reedición en los Ah, 80 y circuló hasta mediados de los 90. Y la traducción de Aulicino es más una traducción hecha por un poeta, es una traducción de autor, que no claro. está tan destinada al estudio como al contacto directo, digamos, de cada lector al texto un poco de manera más libre. Vos tenés, después de cada canto hay un comentario, ¿no es cierto? Que nos ubica en la época y Sí. los acontecimientos. Así lo trabajaste. Sí, en realidad más la ubicación en la época y toda la información que el lector medieval al que Dante se dirigía ya tenía en sí mismo por el hecho de compartir con Dante ese mundo y esa cultura, intenté Claro. anteponerlas al texto en la introducción. Y lo que hice, digamos, en el comentario a cada canto fue eh, revisar las interpretaciones y los problemas críticos que tiene el canto, que evité poner en las notas al pie para que el lector no viera interrumpida la lectura a Claro, cada rato, sino que encontrara solo la ayuda imprescindible para ir entendiendo la narración, claro. quiénes son los personajes, los símbolos. Claudia, vos lo vas a poder explicar mucho mejor que yo, pero creo que es importante saber que Dante además era un político y estaba desterrado, ¿no es cierto? Se había tenido que exiliar de Florencia y Sí, murió, no volvió nunca más a efectivamente. Florencia. No volvió nunca más y probablemente toda la Divina Comedia, según la mayoría de los estudiosos, la escribió en el exilio, efectivamente, donde estuvo muchos años, 20 años, Ah, y sí, eso es interesante porque Dante tuvo una biografía muy interesante, además de haber escrito este gran libro. Y una cosa que me parece que vale la pena recordar, porque es difícil advertirle inmediatamente cuando nos acercamos a Dante ya como un clásico consagrado,
es que Dante era realmente un perdedor cuando escribió la comedia. Estaba desterrado, había tenido que dejar a su familia, a sus amigos, su lengua, porque las lenguas eran locales, su rol político, porque él era parte del gobierno de Florencia. Él cuenta, este evento traumático del exilio es el único de su biografía al que vuelven todas sus obras, y cuenta que tuvo que mendigar, que estuvo en una situación de gran fragilidad, teniendo que moverse de un lado para el otro, justamente porque ganaba el poder alguna facción enemiga o porque tenía el poder alguien de quien él había hablado mal en su libro, entonces se fue ganando aún más enemigos. Y en esta situación de tanta desdicha y peligro, adversidad de todo tipo, escribió el mejor libro del mundo. Así que es increíble. Es impresionante. Además, una cosa que también hay que recalcar es que él eligió un lenguaje accesible, popular para muchísima gente. No era una obra elitista de ninguna manera, ¿no es cierto? Él no la escribe en latín, la escribe en un dialecto de Florencia, creo. Efectivamente, esta es una decisión revolucionaria de Dante, la de escribir una obra que contiene tanto de todo el saber, de filosofía, de ciencia, de teología, de narrativa, por supuesto, no en latín, como bien dijiste, que habría sido la opción más obvia, espontánea, sino que toma esta decisión consciente de que quiere que este mensaje que él digamos, atribuye a Dios, ¿no? Él no nunca se dice autor de la comedia, sino un medio a través del cual, un escriba, a través del cual Dios hace llegar su mensaje a la humanidad. Y bueno, este mensaje tiene que ser para todos y todas. Entonces elige una lengua, la lengua de su ciudad, sí, como bien dijiste, el dialecto florentino, que tenía una brevísima tradición de poquísimos textos antes de que él escribiera este libro. Y en las traducciones acá en la Argentina, las primeras, la de Mitre, inclusive la de Batistez, ¿se respeta eso o el lenguaje popular o cómo se trabaja? Bueno, el lenguaje popular de Dante en realidad, digamos, es una elección de idioma, y después dentro de ese idioma, que es el dialecto florentino, él varía muchísimo el registro, el grado de formalidad, y pasa de la lengua más sublime a la lengua más plebeya, donde hay malas palabras. Inventa palabras también, ¿no? Inventa palabras Dante. Inventa también palabras, sobre todo en el paraíso, sí. Y esto, en el caso de la traducción de Mitre, no, está borrado de algún modo por Mitre esta gran diversidad de la lengua de Dante, porque Mitre consideraba, no solo él, digamos, su generación, consideraba que el italiano de Dante era un italiano todavía impreciso o imperfecto, y que recién unas décadas después con Petrarca adquiriría la perfección poética. Entonces, lo que hace Mitre de algún modo es homologar la lengua poética de Dante, que es tan variada, tan audaz, tan osada, la homologa al ideal, digamos, renacentista, que es posterior, que está justamente moldeado en la lengua de Petrarca, y cancela esa expresividad que nosotros valoramos hoy tanto, ¿no? ¿Y Batisteza? Y Batisteza es un poco menos, digamos, elegante o ennoblecedor de la lengua de Dante que Mitre, es un poco más respetuoso, por ejemplo, de las palabras de registro, muy coloquial, pero en algunos casos también envuelve a la comedia de un halo un poco solemne que, a mi modo de ver, hace perder la intensidad de algunos episodios. Claro, claro. Hoy vos la publicás, salió con el sello de Coligüe. Digo, ¿qué le podés decir a gente? ¿Qué nos da hoy la Divina Comedia, el Dante? Es un clásico, obviamente. ¿Nos está hablando de hoy? ¿De alguna manera? Bueno, yo creo que Dante nos habla de siempre. Hay una cosa muy notable que sucede cuando uno estudia lo que en la tradición italiana se llama la fortuna de Dante, es decir, cuántos lectores, cuántas publicaciones tuvo en cada siglo. Una cosa muy notable es que
desde que a Dante se lo redescubre, porque estuvo marginado del canon durante varios siglos, pero a partir del siglo XIX, en que realmente se ubica en el centro como lo conocemos hoy, varios lectores privilegiados de Dante, escritores o estudiosos que han hecho reformulaciones de los episodios dantescos, encontré que en distintas generaciones algún escritor importante decía: Dante, como todo clásico universal, le habla a todos siempre, pero sobre todo le habla a mi generación. Y esto lo encontré dicho por alguien del siglo XIX, romántico, por gente durante la Primera Guerra Mundial, por gente en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué nos dice hoy? Bueno, me está hablando a mí, te dice, claro. Me está hablando a mí, sí. Yo me acuerdo cuando salió la traducción de Jorge Aulicino, él vino acá al programa, y él decía, bueno, el que sienta complicaciones, siga leyendo, tiene muchos niveles de lectura, y el primero es seguir la historia, más allá de que es un poema y de todo lo demás que ya sabemos. Y si se traba en algo, siga porque la historia lo va a ir llevando. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, yo creo que el texto admite muchas lecturas posibles, y que una, tal vez la más espontánea para lectores de nuestra época, es la de leerlo como una novela de aventuras. Por supuesto, sin olvidar que es un poema, porque el ritmo es algo muy importante también en una novela de aventuras, y mucho más si está en verso. Obvio. Y lo que no estoy muy tan difícil de acuerdo, traducirlo, es cierto, Claudia, muy difícil de traducir, además. Sí, sí. No, decía que en lo que no acuerdo con Jorge Aulicino, que lo he discutido incluso con él, es en que sin ayuda de las notas toda la comedia se pueda leer entendiendo. Yo creo que hay algunos episodios en los que es necesario realmente una ayuda, porque Dante habla mucho de su propio mundo. Es muy notable como un texto que ha sido leído durante siglos y seguimos leyendo y disfrutando tanto, tiene tantos personajes, tantos eventos de política de su época. Claro, bueno, entonces, eran políticos, ¿no? Claro, claro. Y además porque quería modificar el mundo en el que vivía. Entonces le hablaba a los lectores de sus amigos, sus enemigos, sus parientes, y por supuesto a nosotros se nos pierden esos datos. Claro. Y bueno, yo por lo menos como lectora, cuando leí hace muchos años la comedia por primera vez, agradecí las notas. Claro. Porque en muchos casos sentía que me perdía realmente, aún queriéndolo leer como una novela de aventuras, quiero decir. Hay cosas que perdés inevitablemente. ¿Qué opinas de esto que yo decía al principio, esta noticia que salió que en Holanda cortaron a Mahoma del infierno en la Divina Comedia? ¿Habías visto eso? Me había llegado la noticia muy indirectamente, pero como de algo sucedido en Francia, así que ahora me haces... Yo lo vi en los diarios, salió por todos lados. Entiendo que claramente hay países que están ante un peligro que nosotros desconocemos, sí, felizmente. Pero a mí me parece que es, independientemente de ese peligro que tal vez motivaría la no publicación del libro, claro, en una situación en la cual hay gente que puede perder la vida, pero si uno decide traducirlo, a mí me parece que hay que traducirlo todo, no solo por respeto a Dante, sino por respeto a los lectores. Por supuesto. Me parece que es subestimar a los lectores, creer que no puede entender que de Dante su mundo y su visión nos separan 700 años. Entonces, porque habría que también censurar la Biblia con ese criterio. Por supuesto, y si empezamos a ver no queda nada, qué sé yo. Yo creo que la lectura literaria es algo sumamente complejo, formativo e imprescindible, que no implica una identificación inmediata de lo ideológico. Creo que tenemos que seguir respetando lo intrínseco de leer literatura, que no es algo que debe indignarnos o enamorarnos directamente respecto de los personajes o del contenido, sino que tiene que ser algo que trabaja dentro de nosotros, involucrando todo nuestro cerebro en
en lo estético, en lo ideológico, en Pero, lo moral. pero en parece lo- mentira que haya que decir esto a esta altura del partido, digo, que haya que explicar estas cosas, ¿no es cierto? Uno pensaba que son discusiones, ¿no es cierto? Pero no, por lo visto Nunca se sabe. hay que seguir Nunca hay que dar, diciéndolo. nunca Bueno, hay que dar nada por conquistado. por lo visto no, absolutamente nada. ¿Cuántos años trabajaste en la traducción de la Divina Comedia? En la traducción en sí, a partir de que me propusieron esto desde la editorial, 5 años. Pero yo vengo estudiando a Dante hace Toda la vida. 25, así que creo que, bueno, en un proyecto así uno pone todo lo que he estudiado, lo que sabe y lo que no sabe claramente, así que siento que me vine preparando desde toda mi vida adulta, digamos. Bueno, felicitaciones, Claudia. La verdad, Bueno, muchas gracias. gran trabajo. Felicitaciones. Gracias, muchas Nos gracias. vamos al corte. Enseguida volvemos.